es un chico y le gusta jugar. Él es un superhéroe y te puede salvar. Tiene un aparato que lo puede cambiar. Es lo que le hace falta para el mundo salvar. Si algo no está bien, lo solucionará. tu vida salvará. Un héroe. Ben 10 Omniverse. Día hermoso, los pájaros cantan, las flores florecen y en días como estos un cierto castaño aparecía por un portal temporal. La cronocicleta sale del portal temporal y aterriza en el suelo de un callejón donde nadie pueda verla y la cabina de la moto se abre. Había olvidado la fumada que es el agujero temporal, dice cierto castaño saliendo de la moto. Al salir mira para sus alrededores pero como es normal, no reconoce nada bien ahora. ¿Hacia dónde quizás debamos ir? A el gran edificio futurista con el símbolo de los plomeros, dice Trix, haciendo referencia a la base de Ben 10.000, el cual es el lugar más resaltable de toda esa ciudad. Oh, claro, ya lo sabía, dice el Tennyson mientras que a Trix le sale una gota de sudor. Estúpido, se escucha una voz proveniente del Ultra Trix. Oye, dice el Tennyson ofendido, pero en eso nota algo. Trix, ¿te escuchas diferente? La razón por la que Ben dice eso es porque la forma que provino del reloj y que soltó ese insulto no sonaba como la voz normal de Trix. Esto, si es que se me fue un poco la energía, se intenta excusar el reloj rápidamente. De acuerdo, dice el castaño no muy convencido. En marcha a la base de Ben 10.000. Seguido de decir eso el castaño se montó en la motocicleta y tomó dirección a la base de Ben 10.000 después de perderse por varios caminos y tener que pedir indicaciones de cuál era el camino correcto para llegar a la base. Al fin, dice el castaño llegando a la entrada de la gran base de Ben 10.000 después de una travesía más larga de lo que debió ser. Sabes que pudimos volar con la cronocicleta y llegar aquí sin necesidad de dar tantas vueltas, dice Trix, eliminando la felicidad que había surgido en el Tennyson al haber llegado a la base. El castaño se calló por unos momentos. ¿Y por qué no dijiste nada?, grita con mucho enojo. Pudimos ahorrarnos estar 2 horas dando vueltas buscando el camino correcto. La chica simplemente ignoró a el castaño dejando muy indignado al adolescente sin poder hacer más. El castaño se bajó de su cronocicleta y sin saber dónde dejarla, la deja estacionada justo fuera de la base y entra encontrándose con una recepcionista. Está al verlo al instante dice: señor Tennyson, un gusto, dice la recepcionista dejando desconcertado a el castaño. ¿Me reconoces?, pregunta muy extrañado el castaño, pues ¿cómo es posible que alguien lo reconozca? Las personas o aliens en las calles no lo reconocían, o bueno, no lo hacían hasta que notaban el Ultra Trix. Claro señor, soy su recepcionista. Es obvio que sé sobre sus viajes temporales y sus yo de diferentes universos, dice la chica aclarando la duda del castaño, aunque era muy obvio. Oh, entiendo, dice el castaño comprendiendo. Me imagino que vienes a ver al señor Tennyson, ¿cierto?, dice amablemente la recepcionista. Así, vengo a ver a mi futuro yo, dice el castaño. Al decir eso la recepcionista se levanta y le hace señas para que la siga. Ben empezó a seguir a la recepcionista. Ambos subieron a un elevador de cristal que los llevó a lo más alto de la base y las visitas eran increíbles. El castaño estaba muy emocionado y se estaba haciendo una nota mental para que si puede cambiar si futuro. Algo que no cambiará es tener esta base. Una vez en lo alto de la base, la recepcionista guió a el Ben a mí que parecía una sala de observación, pues habían muchos monitores que mostraban varias partes de la ciudad, que supuso que era Bellwood, o mejor dicho la futura Bellwood. En todas sus visitas al futuro jamás pudo apreciarla bien, ya que siempre que venía era por alguna crisis multiversal o multitemporal y no le daba el tiempo en apreciar la ciudad. La ciudad cambia bastante en el futuro, es hermosa, la aprecio bien. Mientras subía por el elevador, era mucho más grande, fácilmente es toda la ciudad de su tiempo. Ahora es súper tecnológica, y lo más relevante obviamente es que ahora se puede ver aliens por todos lados, que aunque en su tiempo se está empezando a normalizar ver aliens en la superficie, no tiene ni punto de comparación con el futuro. Aquí pareciera que hubieran más aliens que humanos, y sin duda alguna Ben agradece haber llegado cuando está anocheciendo, pues parece que cada edificio tiene su propia luz de diferentes colores, dando un espectáculo sensacional. Regresando con Ben y la recepcionista, estos caminaban por un gran pasillo de metal, hasta que llegan a una compuerta de hecha de lo que parece ser acero, las cuales se abren automáticamente revelando una habitación que parece de una casa, aunque lo que importaba es que ahí estaba la persona por la que el castaño había viajado a este tiempo. Ben 10.000, señor Tennyson, tiene visita, dice la recepcionista anunciando mi llegada a la habitación. Al decir eso Ben 10.000 voltea a ver a la dirección de Ben. Viéndolo, al verlo Ben 10.000 sonríe. Vaya, 10.000 aparentemente feliz de ver a su versión joven en ese lugar y ese tiempo. Gracias a Jason, puedes retirarte. Al decir eso la recepcionista asiente dejando claro que ese es
su nombre no hay de qué, dice la ahora reconocida como Allison con un tono informal como si fuera vieja amiga de Ben 10.000, lo cual le pareció raro a Ben pues con el Allison había mantenido una voz formal, pero con su yo del futuro que es su jefe parece hablar como si fueran simplemente amigos. Allison sin más se retira de la habitación dejando solos a Ben y Ben 10.000 siendo ambos se veían con una sonrisa, ninguno sabía exactamente cómo iniciar una conversación porque aunque para ellos ya era normal estar en presencia de una versión suya de otro tiempo era por así decirlo la primera vez que estos dos se encontraban sin una crisis de por medio. ¿A qué se debe tu visita, joven yo? Dice con amabilidad y calma Ben 10.000. Ben al escuchar esa pregunta se queda callado por unos minutos pues en realidad no había planeado cómo decirle lo de que quería cambiar su futuro. ¿Cómo se lo diría? ¿Decirle que ya no quiere que él sea su futuro? ¿No sería eso un insulto? Oye, ¿no le dirás nada? Dice Trix en la mente de El Castaño. El reloj la verdad no entendía aún del todo la razón por la que el joven quiso venir a este tiempo, estuvo todo este tiempo intentando descubrir la razón pero no encuentra razón. El adolescente inhala y exhala para calmarse y aclarar sus ideas para luego dirigir su mirada a su yo del futuro. Verás, dijo al fin Ben, tengo una duda que solo tú puedes resolver. Al decir eso llamó la atención de Ben 10.000 pues debía ser un tema importante. Si su joven yo había viajado en el tiempo hasta aquí por una duda debe ser algo importante, ¿no? Primero que todo quería preguntarte algo, dice el joven. Y eso sería, dice el adulto bastante curioso por lo que le vaya a preguntar su yo joven. ¿Tú conoces a Trix? Soltó la pregunta el Castaño menor. Al escuchar la pregunta Ben 10.000 se extrañó de la pregunta no solo porque no reconocía el nombre, sino porque su versión joven viajó en el tiempo solo para preguntarle eso. No me suena a ese nombre, responde el adulto confirmando las sospechas del joven y llamando la atención de cierto reloj. ¿Y se podría quién es esa tal Trix? Pregunto curioso pues si su versión joven viajó hasta aquí para preguntar por esa tal Trix debe ser importante. Al inicio el joven tuvo sus dudas, ya que no le había contado ni mostrado a nadie a Trix hasta este momento y se notaba que su Ben 10.000 no tenía idea de quién era Trix, pero al final por esa misma razón decidió decirle pues al final de todo es el mismo Trix, ¿podrías presentarte? Preguntó el joven para que Trix hablara y se preguntara con su yo futuro. Esta petición dejó extrañado a Ben 10.000 pues su yo joven lo dijo como si esa Trix estuviera aquí, pero hasta donde él consigue ver solo están ellos dos. Claro, responde Trix. Al escuchar esa voz Ben 10.000 se pone alerta. Un gusto Ben 10.000 el futuro Ben, dice la voz de Trix, la cual sonaba algo decaída, y la razón era obvia, parecía que el Ben futuro ya no la recordaba. Quizás Ben consiguió una manera de quitar su conciencia o al cambiar de Omnitrix a el Biomitrix con el tiempo la olvidó. Que dice desconcertado Ben 10.000. ¿Dónde? Pregunta viendo para todas las direcciones en busca de encontrar la dueña de aquella voz femenina. Aquí abajo, dice la voz de Trix, para que Ben 10.000 baje la mirada y aún siga sin ver a nadie aquí, en la muñeca de Ben específica, al fin haciendo que la mirada de Ben 10.000 cayera en el Ultratrix. Al ver tal aparato el adulto parece sorprenderse. ¿O es lo único que sale de los labios del adulto? ¿Está todo bien? Pregunta el joven Ben pues nota la cara de asombro del adulto, cosa que no era habitual en él, jamás había visto tal artefacto, dice el adulto tomando con delicadeza el brazo de Ben y mirando con detenimiento el Ultratrix dejando sin aliento a Ben. ¿Cómo era posible que Ben 10.000 siendo su futuro yo jamás haya visto el Ultratrix? ¿Nunca? Pregunta el joven intentando asegurar sus pensamientos. Ajá, nunca, dice el adulto confirmando las sospechas de Ben. Se parece al Ultimatrix, pero tiene modificaciones. Este es el Poppy Saltiaré. Pero se hizo polvo en nuestras manos, dice muy impactado. ¿Cómo es esto posible? Toca suavemente los botones extras que tiene el Ultratrix. Oye, se siente raro que me toques tan minuciosamente, dice el Trix algo avergonzada por sentir las manos de Ben 10.000 recorriendo su cuerpo y una inteligencia artificial avanzada con criterio propio, dice aún más asombrado Ben 10.000. Esto es algo que ni mi Biomitrix tiene, le dice a Ben. Pero, eres mi futuro, ¿cómo es que no conoces el Ultratrix? Ni tampoco a Trix. Pregunta muy extrañado Ben con que así se llama, y me imagino que Trix es el nombre de la inteligencia artificial, dice Ben 10.000 para que Ben asintiera. El adulto pone su mano en su barbilla intentando pensar en una respuesta para las preguntas de Ben. Creo tener una teoría. Al decir eso llamó la atención del Castaño menor, el cual se quedó expectante para saber cuál era la teoría que tenía su yo futuro. Exactamente qué sucesos ocurrieron en tu tiempo para obtener este Ultratrix.
Pregunta Ben 10.000. Pues, verás, descubrimos que Malware seguía vivo, así que intenté buscarlo, pero no lo encontré. Pero más tarde, descubrí que este había liberado a Albedo, y ahora tendría que enfrentarme a ambos, pero como ya en el pasado se había demostrado que el Omnitrix convencional no puede haber sido lo suficiente para derrotar a ambos, Azmut decidió que lo mejor sería crear algo más poderoso, y algo que hace mucho que no construía, un arma, explica el castaño más joven, mientras se sentaba en uno de los sofás que había en la habitación. Ben 10.000 estaba parado escuchando atentamente la historia de Ben. Una vez que este terminó el relato al adulto no podía estar más sorprendido. Ya veo, dice bastante desconcertado y sorprendido el adulto. Creo saber lo que está ocurriendo. Al decir eso ganó la completa atención del adolescente. He dejado de ser tu futuro. Ben soltó la bomba que... grita muy sorprendido y desconcertado el castaño. Así es, Ben, dice seriamente el adulto. Esas cosas, que Malware siga vivo, que Albedo haya escapado y más que Azmut creará, eso, jamás pasó en mi tiempo. Al decir eso dejó choqueado a Ben. ¿Quién lo diría? Benjamin Kirby Tennyson vino a este tiempo para saber si era posible cambiar su futuro, sin saber que ese futuro que quería cambiar, ya no era su futuro. Ahora la cuestión era saber cuál es su futuro. Pero claro, sin olvidar las dos amenazas de su tiempo, Malware y Albedo, que hasta el momento no han dado señales de vida, aunque la duda más grande que hay por el momento es que en toda esta ecuación del futuro, la pieza clave y la más misteriosa es, ¿qué papel juega